Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Saludamos también a las personas que se conectan a través de nuestro canal en YouTube. Y esta noche queremos estudiar un poco Lucas 15. Es una historia muy conocida, la historia del hijo pródigo, pero ya la hemos estudiado antes de otra forma. A mí me gusta, como lo dijo el reverendo Kenneth Hagin, que la palabra de Dios es como una montaña, que depende por el lado que nosotros la escalemos. Entonces vemos una verdad por acá, otra parte por el otro lado, otra parte por el otro lado, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es eterna, sobrepasa nuestro entendimiento, ¿sí? Entonces, digamos que vamos a estar esa montaña hoy por otro lado, ¿listo? Vamos a ir por otro lado viendo esa historia. ¿Ustedes se acuerdan que es la historia de un padre que tenía? Dos hijos. Un padre que tenía dos hijos. Un hijo era más guaricho. Bueno, para los que están en internet, guaricho es una persona que no tiene juicio, que es como que se va por donde lo inviten y con quien lo inviten. ¿Sí? Acabamos de acuñar una nueva palabra a nuestro diccionario de la lengua española. Esa palabra. Bueno, esa palabra no se la recomiendo mucho, pero no está. Ahí. Entonces, antes de ir al texto, quiero que tengamos un pensamiento para que usted se conecte acá y podamos entender un poco por qué lado vamos a subir esta montaña ahora. Entonces, piensen, ¿cómo es el título? Gracia, misericordia y favor. Entonces, podríamos decir que el favor de Dios es su gracia y su misericordia. ¿Sí? Entonces pensemos que vamos a hacer un edificio que se llama gracia, ¿cierto? ¿Este edificio cómo se llama? Gracia. La gracia de Dios. Esa gracia o ese favor tiene dos niveles. El primer nivel es el nivel de la misericordia y hay un nivel más alto que es el nivel del favor. ¿Sí? El nivel del favor. Entonces, el favor de Dios es su gracia y su misericordia. O sea, para llegar a este favor tenemos que sumar esos dos lados, el lado de la misericordia y de la gracia para tener el favor de Dios. ¿Listo? ¿Qué es la gracia? Una buena pregunta. ¿Qué es la gracia? Entonces, ¿qué es la gracia? Entonces, vamos a hacer como si estuviéramos estudiando matemáticas. Entonces, misericordia más gracia es igual a favor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la gracia? Es misericordia. ¿Qué es el favor de Dios? Es misericordia más gracia. Me faltó una palabra. Entonces, lo tengo aquí por acá, más claro. Misericordia más favor igual gracia, ¿cierto? Entonces, la gracia de Dios tiene esos dos lados. Vamos a verlo desde la traducción de la palabra. Si nosotros hablamos de lo más alto de lo que Dios tiene, se llama favor de Dios. La palabra gracia es muy amplia y contempla la misericordia más el favor de Dios. ¿Sí? La misericordia más el favor de Dios. ¿Listo? Vamos a ir al texto, vamos a leer la historia que es larga, pero vamos a leerla todavía. También dijo: un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este era el menor, ¿no? Y el padre, ¿qué hizo? Le repartió. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició todo, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se alquiló a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí padezco de hambre? Y me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a... Entonces este es el primer nivel del favor de Dios. Cuando hablamos del hijo menor, que lo llamamos pródigo, ¿qué recibió del padre?
misericordia. La misericordia es para recibir perdón y no justicia. Que justicia, ley, perdón, y no ley, porque ley es recibir lo que uno se merece cuando lo que ha hecho mal. Entonces fue movido a misericordia y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha vivido, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, hicieron fiestas. Y su hijo mayor, pues este es el otro hijo, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó: ¿qué es aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo: Padre, dijo al padre, he aquí, tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido todos sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta de regocijarnos, porque este tu hermano, muerto era y ha revivido, se había perdido y es allá. Entonces estamos estudiando esta escritura para mirar que el favor de Dios es su gracia y su misericordia. Hicimos ahí como un edificio, así como lo vamos a construir. Pensando en los dos hijos, misericordia y favor. ¿Sí? Pensando en estos dos hijos. El uno recibió misericordia, el otro recibió favor. Entonces, esa palabra que fue traducida a nuestro lenguaje castellano como misericordia, en el griego es la palabra charis, ¿cierto? Esa palabra significa el favor y merecido Dios, o puede significar el favor y la misericordia de Dios. Entonces esa palabra es el favor y la misericordia de Dios. Ahora, tenga en cuenta eso. En el primer nivel, ¿qué hace la misericordia? Nos libra. ¿La misericordia qué hace? Nos libra. ¿De qué fue librado el hijo menor? De morir de hambre allá donde estaba. Fue librado de la muerte eterna, si lo hablamos en términos espirituales, porque volvió a la casa del Padre, ¿cierto? ¿Qué hace la misericordia? Nos libra. ¿Pero qué hace el favor? Nos premia. ¿Sí lo está viendo aquí? Esto es para todos los que somos hijos. Así que si usted es hijo y está atento acá, le va a servir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace la misericordia? Nos libra. ¿Qué hace el favor? Nos premia. Porque cuando nosotros miramos las escrituras, dice, iniciando la historia, dice que el padre, ¿qué hizo? Le repartió los bienes. Ahora, ayúdenme a hacer el ejercicio. Vamos a repartir bienes esta noche. ¿Listo? Entonces dice, también le dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué hizo el padre? Les repartió. Ahora, ayúdame. Aquí no había madre, solo había padre y dos hijos. Entonces, ¿cómo sería la repartición? ¿El padre cuánto tiene de bienes? El 100%. El 100%. Ahora va a repartir equitativamente a los hijos. ¿Cuánto le daría a cada uno? 25. Ah, el 25 al uno, el 25 al otro ya se quedaría con el 50. Lógico, ¿no le parece lógico? Entonces la repartición sería así: tengo el 100% de los bienes,
50 es del padre, porque él no se ha muerto. ¿Sí? No, pero cuando usted no sea padre, hijo de naturalizado, porque dice que el padre tiene que darle todo antes de morirse y quedarse en la ruina, ¿no? Pues, del 100%, el 50% le queda al padre hasta que éste muera. ¿Pero qué le dio? Entonces, al menor, ¿qué le dio? 25. Y al mayor, 25. ¿sí? A cada uno le dio lo que le correspondía. Y le correspondía a este 25, porque el padre tenía todavía sus 50. Entonces, él le repartió. Ambos eran hijos. Ambos tenían herencia. A ambos se les entregó los bienes. A partir de este momento, cada uno podía hacer lo que quisiera. Porque cada uno había recibido la parte de su herencia o la parte de los bienes que le correspondía. Ahora, ¿qué hizo el menor? Se fue lejos y vivió perdidamente hasta llegar a esta condición. Entonces dice que él se fue lejos a una provincia apartada, gastó sus bienes viviendo perdidamente, por allá tomaba con los borrachos, se acostaba con las prostitutas, hasta que lo hubo gastado todo. Todo ese 25% que recibió, ¿qué pasó? Se lo gastó. ¿Qué le quedó? Nada. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia y él lo mandó a cuidar los cerdos. Mire, aquí le alcanzamos con una foto de él. Estaba para los cerdos. Y deseaba, dice la escritura, tenía tanta hambre que decía, deliciosa la comida de los cerdos. Aquí dice la Biblia que era la algarroba. Nosotros conocemos que la comida de los cerdos por lo general es alimentos en descomposición. ¿Sí? La base de cosas podridas, ¿sí? No sé si eso está bien, pero cosas en descomposición, ¿no? Entonces, cuando estaba en esa condición, ya había llegado, digamos, al fondo de la fosa. ¿Qué necesitaba este hijo? ¿Qué necesitaba este hijo? Misericordia, diga. Ay, pero no se acuerda. ¿Qué necesitaba? Necesitaba misericordia. Mientras que el hijo mayor, con su parte de los bienes que le correspondían, estaba disfrutando con el papá. Ese no se fue, se quedó ahí en la casa. ¿Qué hacía todos los días? Disfrutaba con el papá, porque él nunca se fue, ¿cierto? Entonces, dice la escritura que ya en ese momento, cuando llegó a esa situación, tuve que volviendo en sí, dijo: déjame en casa de padre, madre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Sí? No soy digno de ser llamado tu hijo. Ojalá pueda ser, ojalá la misericordia alcance para que yo sea por lo menos un jornalero, un empleado ahí, que ayude a hacer lo que hay que hacer ahí en la finca. Esa fue la condición de este muchacho. Ahora, la Biblia dice que nuevas son cada día las misericordias de Dios. ¿Por qué serán nuevas? Porque cada día nos pagamos. Entonces cada día nos gastamos la misericordia del Señor. Entonces nosotros podemos decidir vivir como hijos de misericordia. Hijos míos, hijos de misericordia. Y cada día nos gastamos la misericordia que el Señor tenía ese día. Volvemos y entonces rogamos que alcancemos a llegar a la casa del Padre. Ojalá, o sea, que la misericordia es para pecar y arrepentirse y que le perdonen a uno. Ahora, eso no lo vi, eso, pero el pastor no debería decir eso. Sí, la misericordia es para pecar, confesar y que nos perdone. Entonces, todos los días la embarramos. Cuando llegamos a la condición de los cerdos, volvemos a decir: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus órdenes. ¿Qué hace el Padre? Nos perdona y se olvida todo eso. Nosotros otro día nos acordamos y el Padre ya no se acuerda. ¿Y qué hacemos otra vez? Volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. O tenemos la opción de ser hijos del favor. Esa palabra favor significa favorito.
o favorecidos. Un ejemplo: María Magdalena y María, la madre de Jesús. María Magdalena, ¿qué necesitó? Misericordia para que le perdonara todo lo que había hecho. María, la madre de Jesús, el ángel le dijo: salve, muy favorecida. O sea, bendita tú entre todas las mujeres. Su favor. Entonces, todos somos hijos. Dios es justo, pero no decide cómo va a vivir. Si va a vivir en la pura misericordia, o va a vivir en el favor de Dios. Ahora, de alguna manera estamos luchando en tratar de llegar a este lado. Cuando usted ve que dice la Escritura que Dios le dio unos talentos, ¿cierto? A cada uno conforme a su capacidad. Y al que fue fiel, le dieron lo de que fue infiel. Se lo entregaron al que fue fiel. Digo, quítenle lo que tiene y dele al que fue fiel. Porque al que es fiel, le será dado más. En cambio, al infiel, hasta lo poco se le quitará. ¿No le da eso como también la impresión de ese otro ejemplo de misericordia y favor? Fue favorecido el fiel, porque tuvo lo que no había trabajado. Le entregaron más. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces sigamos viendo un poco de la historia. Ahora, el hijo menor, ¿qué pasó? Volvió a la casa. Volvió aquí. ¿En qué nivel estaba? Miren, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. ¿En qué nivel estaba este hijo? Nivel de misericordia. A la misericordia ruega que alcance usted a llegar y alcance a confesar y alcance a ser perdonado. Que alcance a llegar a la casa del Padre. ¿Sí? Que alcance a llegar. Entonces, ¿para qué ese favor? Miren, hablando ya del segundo nivel de favor. Miren, en segundo libro de Crónicas, el capítulo 16, el verso 9, la parte A, lo que dice. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ahora miren para qué la contemplan. Para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. O sea que el favor de Dios es para los que son fieles, los que tienen un corazón perfecto para con el Señor. Los que no están con el Señor por la parte de los bienes que le corresponden, sino que están con Él por algo mucho más importante que simplemente. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces sigamos desarrollando la historia. Entonces el hijo menor, ¿qué pasó? Nunca se fue de la casa. Y miren lo que le dice el hijo menor. Mas él respondió y dijo, Padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Este era un hijo de Dios, era fiel, estaba sirviendo todo el tiempo, obedeciendo siempre, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Le dijo así. Ahora piense esto, estamos hablando de gracia y misericordia, igual favor, ¿cierto? O gracia, misericordia y favor. ¿Sí? Entonces, piense esto. Hace un rato dijo que hace la misericordia, nos libra. ¿Qué pasó con el hijo menor? La misericordia lo libró del castigo que merecía. Pero él, para hallar misericordia, tuvo que volver al Padre y confesar el pecado. ¿Sí es claro? La misericordia no fue hasta allá a la cochera, ni lo alcanzó en la cochera. Él tuvo que volver a la casa del Padre y confesar los pecados. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta hallará misericordia. Entonces, ¿qué hace la misericordia? Nos libra del castigo que merecía.
Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Gracia y misericordia. ¿Pero qué queremos? Llegar a tener el favor de Dios. ¿Sí? ¿Sí es claro? Queremos llegar a tener el favor de Dios. Ahora, ¿qué hace el favor de Dios? ¿Qué hace el favor de Dios? Los premios. Dios es justo. Dios ama a todos sus hijos por igual, pero Dios premia diferente. De hecho, la Biblia dice que hay una recompensa para el que le sirve al Señor. Y dice que al final la obra de cada uno será probada por el fuego. Y que algunos que construyeron con madera de heno o hojarasca, porque fueron infieles, la obra se va a quemar y ellos serán salvos, aunque por fuego, por misericordia, pero sufrirán gran pérdida. En cambio, los que edificaron con oro, plata y piedras preciosas, entonces habrá un premio para ellos. ¿Sí es claro? Es el mismo Dios, los mismos hijos, pero Dios es justo, Dios premia diferente. ¿Sí es claro lo que estamos diciendo? Entonces, ¿qué hace el favor de Dios? El favor de Dios se considera los actos, tiene en cuenta los actos, tiene en cuenta la obra, tiene en cuenta la fidelidad, tiene en cuenta el corazón del Hijo. Eso hace el favor de Dios. ¿Sí? En cambio, ¿qué hace la misericordia? La misericordia ignora los actos, porque esos actos son diferentes. Los actos que nos llevan al favor de Dios son diferentes a los actos que nos llevan a ser solamente hijos de misericordia. Entonces, por eso esos actos tienen que ser olvidados, porque merecían un castigo. Mientras que los actos que nos llevan a alcanzar ese favor son tenidos en cuenta para una recompensa. ¿Para qué? Para un premio. Por eso en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios no solamente crea que Dios existe, sino que Dios tiene un premio, un galardón, una recompensa para los que lo buscan. ¿Sí? Para los que lo buscan. Entonces aquí tenemos dos hijos. A este hijo le podemos llamar el hijo favorecido, el favorito. ¿Por qué? ¿Porque papá era injusto? No, porque este hijo tenía un corazón fiel para con el padre. En cambio, a este hijo le podemos llamar el hijo de la misericordia, el hijo lleno, el hijo llevado todo el tiempo. ¿Hijo? Sí. ¿Va al cielo? Sí, pero siempre llevado. Todos los días, Señor, perdóname, y siempre con la mentalidad de condenación. ¿Sabe por qué? Porque, ¿qué puede hacer? Por eso dice que la simiente de Dios le guarda y que él no puede pecar. Está hablando del Espíritu que nació de nuevo. Pero ¿sabe quién es muy infeliz en la vida? Un hijo de Dios pecando. ¿Es infeliz? Pues el que cubre su pecado no prosperará. Ahora, ¿uno puede pasar de acá a acá? Sí. Sí, usted es fiel. Sea fiel en lo poco, dice el Señor, yo te pondré yo mucho. Lo poco sería la misericordia, lo mucho sería el favor. ¿Sí? Lo mucho sería el favor. Bueno, digamos entonces que acá sí terminamos. Entonces, miren lo que pasó con el hijo mayor. A veces nosotros no miramos la historia, la miramos siempre tenemos que mirar de otra forma. Pero ¿qué pasó con el hijo mayor? Recibió el favor del padre. Y si usted, bienaventurado, si usted estuvo atento aquí, si no perdió la venida ni entendió nada. Si usted estuvo aquí conectado, entonces, ¿qué recibe el hijo mayor? ¿Qué recibió el menor? Misericordia. La misericordia. Miren lo que dice el texto. Entonces, estamos hablando aquí del segundo nivel, por favor. Entonces dice aquí, entonces le dijo al mayor, hijo, tú siempre estás conmigo, eres un hijo fiel. ¿Sí? Los ojos de Jehová están contemplando toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón dispuesto para él, un corazón sincero, un corazón fiel. Entonces dice, y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué pasó? Le dio el resto de la herencia. Todas mis cosas son tuyas. ¿De qué le está hablando? Del 50 que le quedaba.
Todas mis cosas ahora son suyas. O sea que pasó a ser un hijo favorecido. El padre le dio todas las cosas. Entonces, ¿cómo pasó este hijo? Este hijo pasó de ser un hijo del 25 a ser un hijo del 75, porque le dio. Ya le daba el 25 cuando le repartió. Pero ahora, al final de la vida, no fue inmediato, al final de la carrera, este hijo termina siendo favorecido con todo lo que el padre tenía. Todas mis cosas son tuyas. Entonces, ¿sí ven que sí hay diferencia? O sea, al final de la carrera, ahora, usted puede darse cuenta los que son padres. Sobre todo si tienen más de un hijo. Si tiene uno solo, pues es grave, ¿no? Pero si tiene dos, por lo menos, entonces usted se va a dar cuenta del corazón de esos hijos. El corazón de este hijo mayor era siempre estar con el padre, siempre servir al padre, nunca desobedecer al padre. El corazón del hijo menor era: ¿qué me puede dar el padre? ¿Qué me puede dar el padre? Hasta que a lo largo de la vida se dio cuenta que separado del padre no podía hacer nada. Nunca estuvo el hijo menor en la voluntad perfecta del padre, que es buena y que es agradable. Este hijo sí estuvo en la voluntad perfecta del padre. Este hijo fue muy favorecido. El favor de Dios entonces es para los que tienen un corazón sincero, dispuesto, un corazón fiel para con el Padre. Entonces nosotros siempre debemos tener en cuenta que un hijo no simplemente es un hijo, sino que un hijo siempre tiene que ser digno de desobedecer. Padre, yo siempre he estado contigo, no te he desobedecido jamás. ¿Hay recompensa? Sí, hay recompensa. Entonces, cuando Jesús cuenta esta historia, obviamente nosotros tenemos que pensar en nuestro Padre Celestial y pensar que hay dos tipos de hijos y que es un asunto del corazón de uno. Y acuérdense que el corazón nuestro involucra 4 elementos. Ya hemos estudiado el corazón. Involucra nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestra conciencia. 4 elementos involucran nuestro corazón. Entonces, por supuesto que la persona que es fiel al Señor, que tiene un corazón para con el Señor y que no dice: yo simplemente soy hijo y como soy hijo ya soy hijo. No, yo soy hijo pero yo te quiero servir. Amén, amén. La Biblia está llena de historias de hijos a los cuales el padre los llama a servir. Hay otra historia donde dice: un padre tenía 2 hijos y les dijo a los hijos: quiero que vengan a servirme a la finca o a la hacienda que tengo. Uno de ellos dijo: yo no voy, pero fue al final. El otro dijo: sí, padre, yo iré, pero no fue. Dice: ¿quién hizo la voluntad del padre? El que fue a servirle. Entonces, ¿quién hizo la voluntad del padre entre estos 2 hijos? El mayor. Aunque aquí uno siempre lo ha visto en la historia, por otro lado de la montaña, como ese hijo déspota, ese hijo lambón, ese hijo que se puso bravo, ¿sí? Ese hijo que no queríamos nombrar, porque siempre lo vemos desde el otro lado de la montaña, que es desde el amor del Padre que lo hemos estudiado. Sin embargo, ahora lo estamos estudiando desde la justicia del Padre. Amén. Dios es Dios justo y Dios hace diferencia para premiar de acuerdo a la obra de cada uno, porque cada uno recibirá recompensa de acuerdo a su obra. Así que si usted me está viendo ahí a través de este video y usted sé que es un hijo, sé que usted sirve al Señor, siga sirviendo. Amén. Sea fiel, no le desobedezca, porque hay recompensa. Amén. En el nombre de Jesús.